La mañana del 14 de marzo de 2008 amaneció gris en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México. Las calles empedradas aún conservaban la humedad de la llovizna nocturna cuando Patricia Méndez salió de su casa rumbo al mercado, dejando a su hija Carla de 11 años jugando en su habitación con su consola Nintendo DS. Era viernes y la niña no tenía clases por un puente escolar. Patricia recuerda que Carla llevaba puesta su sudadera rosa favorita, esa que tenía un conejo estampado en el frente y que le había prometido que volvería antes del mediodía para prepararle quesadillas. Cuando Patricia regresó 2 horas después, la puerta de la casa estaba entreabierta. El corazón se le detuvo, entró gritando el nombre de su hija, pero solo encontró silencio. La habitación de Carla estaba tal como la había dejado. La cama sin hacer, la consola sobre el escritorio con el juego pausado. Pero la niña había desaparecido. No había signos de forcejeo. No faltaba nada más que Carla y sus tenis blancos, que minutos antes estaban junto a la puerta. Patricia corrió por todo el vecindario preguntando, gritando, buscando entre los callejones y las tiendas, pero nadie había visto nada. Si te está gustando esta historia, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo estos casos que merecen ser contados. La denuncia se interpuso inmediatamente. Los agentes del Ministerio Público llegaron esa misma tarde a tomar declaraciones. Patricia era madre soltera, trabajaba limpiando casas en las colonias más acomodadas de la ciudad para mantener a Carla. El padre de la niña había abandonado el hogar cuando ella apenas tenía 2 años y no habían vuelto a saber de él. Los investigadores comenzaron por lo obvio: revisar el círculo cercano, interrogar a vecinos, buscar cámaras de seguridad en los negocios cercanos. Pero en ese 2008 la tecnología no era tan ubicua como ahora. Solo una tienda de abarrotes a 2 cuadras tenía una cámara vieja y borrosa que no captó nada relevante. Los días se convirtieron en semanas. Patricia no podía dormir, no podía comer. Pasaba las noches pegando carteles con la fotografía de Carla en cada poste, en cada pared disponible. La imagen mostraba a una niña de sonrisa tímida, ojos grandes y oscuros, cabello castaño hasta los hombros. Carla Méndez Sandoval, 11 años, desaparecida el 14 de marzo de 2008. Los vecinos del barrio organizaron búsquedas, recorrieron terrenos baldíos, preguntaron en escuelas y hospitales, pero era como si la tierra se hubiera tragado a la pequeña. El caso atrajo algo de atención mediática local durante las primeras semanas. Algunos programas de televisión mostraron la fotografía de Carla, pero pronto otros casos, otras tragedias, ocuparon su lugar en las pantallas. Para la opinión pública, Carla Méndez se convirtió en una estadística más, otro nombre en la interminable lista de personas desaparecidas en México. Pero para Patricia, cada segundo que pasaba era una tortura. Se aferraba a la esperanza con una desesperación que solo una madre puede entender. Los investigadores siguieron varias pistas durante los primeros meses. Hubo reportes de una niña similar vista en una terminal de autobuses en Querétaro, pero resultó ser falsa alarma. Alguien llamó diciendo que había visto a Carla en un mercado de Guadalajara, pero cuando llegaron las autoridades no había rastro de ella. Cada pista fallida era como una puñalada para Patricia, que dejó su trabajo para dedicarse completamente a la búsqueda de su hija. Sus ahorros se agotaron rápidamente y tuvo que depender de la caridad de vecinos y familiares para sobrevivir. En 2009, un año después de la desaparición, el caso se enfrió oficialmente. Los recursos policiales son limitados y sin nuevas pistas, la investigación quedó prácticamente archivada. Patricia continuó buscando por su cuenta, acudiendo a organizaciones de familias de desaparecidos,
participando en marchas, gritando el nombre de su hija en cada oportunidad que tenía. Conoció a otras madres, otros padres, todos con la misma mirada vacía de dolor, todos aferrados a fotografías descoloridas y recuerdos cada vez más borrosos. Los años pasaron con una lentitud agónica. Patricia envejeció prematuramente. Su cabello se llenó de canas, su rostro se cubrió de arrugas que no correspondían a su edad. Cada cumpleaños de Carla era un recordatorio de lo que había perdido. Se imaginaba cómo se vería su hija, 12 años, 13, 15, 20. Seguiría siendo tímida. ¿Le gustaría la música? ¿Habría terminado la secundaria? Eran preguntas sin respuesta que la atormentaban cada noche. En 2015, 7 años después de la desaparición, Patricia recibió una llamada de un detective privado que había leído sobre el caso. El hombre, llamado Ricardo Torres, le ofreció ayuda pro bono. Había trabajado en casos de trata de personas y tenía contactos en diversos estados. Revisó todo el expediente, entrevistó nuevamente a vecinos, siguió algunos hilos sueltos que la policía había dejado. Descubrió que en las semanas previas a la desaparición de Carla, había habido otros 2 casos de niños desaparecidos en colonias cercanas, algo que nunca se había conectado oficialmente. Pero incluso con esta nueva información, las pistas llevaban a callejones sin salida. Los otros niños tampoco habían sido encontrados. Patricia desarrolló una rutina que mantuvo durante todos esos años. Cada viernes, el día que Carla desapareció, visitaba la delegación para preguntar si había alguna novedad. La respuesta siempre era la misma: negativa. Luego caminaba hasta el parque donde solía llevar a Carla cuando era más pequeña. Se sentaba en la misma banca y miraba a otros niños jugar, imaginando que uno de ellos podría ser su hija. Los otros padres eventualmente empezaron a reconocerla y evitarla, incómodos ante el espectro viviente de su peor pesadilla. La tecnología avanzaba, y con ella, nuevas formas de buscar. Patricia aprendió a usar Internet en la biblioteca pública. Creó perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a la búsqueda de Carla. Publicaba la fotografía de su hija, acompañada de progresiones de edad que había conseguido que le hicieran gratuitamente expertos forenses. Así se vería Carla con 15 años. Así podría verse Carla con 18 años. Cada publicación recibía cientos de comparticiones, palabras de apoyo, pero ninguna pista real. En 2018, 10 años después, Patricia organizó una vigilia en el Zócalo de la ciudad. Acudieron decenas de familias de desaparecidos, todos con velas, todos con fotografías. Los medios cubrieron el evento brevemente. Patricia dio entrevistas con voz ronca de tanto llorar, repitiendo la misma súplica que había hecho miles de veces. Si alguien sabe algo de mi hija Carla, por favor, ayúdenme a encontrarla. Solo quiero saber que está bien, solo quiero abrazarla una vez más. Pero la noticia pasó rápido, eclipsada por el ciclo de noticias interminable. La vida de Patricia se había reducido a una sola cosa: encontrar a Carla. No había espacio para nada más. Rechazó oportunidades de rehacer su vida, alejó a personas que intentaron acercarse con intenciones románticas. ¿Cómo podría pensar en mí cuando mi hija está perdida?, decía. Su hermana Rosa intentó convencerla de que también tenía derecho a vivir, pero Patricia se negaba. Vivir significaba aceptar la posibilidad de que Carla no volvería, y eso era algo que no podía hacer. Los grupos de apoyo fueron su único consuelo. Ahí conoció a Gabriela, cuyo hijo había desaparecido en 2010, y a Roberto, cuya esposa e hija se habían esfumado en 2012.
Compartían estrategias de búsqueda, se apoyaban emocionalmente en los días más oscuros, asistían juntos a las oficinas gubernamentales a exigir respuestas. Se habían convertido en una familia extraña, unidos por el dolor y la esperanza obstinada. En 2020, cuando la pandemia cerró el mundo, Patricia sintió que la búsqueda de Carla se había vuelto aún más imposible. Las oficinas gubernamentales cerraron, las marchas se prohibieron, el mundo entero se encerró, pero Patricia no se detuvo. Aprendió a usar Zoom para asistir a reuniones virtuales de familias de desaparecidos, participó en campañas digitales, intensificó su presencia en redes sociales. Su cuenta de Facebook, Ayuden a encontrar a Carla Méndez, tenía ya miles de seguidores. Un día de octubre de 2021, Patricia estaba en casa de su hermana Rosa cuando recibió un mensaje directo en Facebook. Era de un usuario anónimo que decía haber visto a alguien que se parecía a Carla en un video en YouTube. El corazón de Patricia se aceleró como siempre que recibía estos mensajes, aunque había aprendido a no hacerse muchas ilusiones. Abrió el enlace con manos temblorosas. Era un video de un canal de videojuegos pequeño, apenas con unos cientos de visitas. En el video se podía ver a alguien jugando Minecraft, pero la cámara ocasionalmente captaba el reflejo de la persona en un espejo al fondo de la habitación. Patricia pausó el video, amplió la imagen y su corazón dejó de latir. Ahí, en ese pequeño reflejo borroso, había una joven que tenía los mismos ojos de Carla, la misma forma de la cara. Pero habían pasado 13 años. ¿Cómo podía estar segura? Llamó inmediatamente a Ricardo Torres, el detective que la había ayudado años atrás. Él le pidió que le enviara el video y prometió investigar. Los días siguientes fueron de ansiedad extrema. Patricia no podía pensar en otra cosa. Veía el video una y otra vez, pausándolo en cada frame donde aparecía el reflejo. ¿Era realmente Carla? ¿O era solo su desesperación creando ilusiones? Ricardo trabajó rápido. Rastreó el canal de YouTube, que se llamaba Gamer Nomad 23, y descubrió que estaba asociado a una cuenta de Twitch que hacía streams ocasionales. La mayoría del contenido era de juegos como Minecraft, Animal Crossing y algunos shooters. Ricardo consiguió acceso a los metadatos de algunos videos y descubrió algo importante. Los videos se subían desde una conexión en Monterrey, Nuevo León. No era definitivo, pero era algo. Patricia quería viajar inmediatamente a Monterrey, pero Ricardo la convenció de esperar. Necesitaban más información, un plan. Si realmente era Carla y alguien la tenía retenida, una aproximación incorrecta podría ponerla en peligro. Durante las siguientes semanas, Ricardo y Patricia monitorearon el canal religiosamente. La persona detrás de Gamer Nomad 23 hacía streams irregulares. A veces pasaban semanas sin actividad. Nunca hablaba, solo jugaba en silencio con música de fondo. Los comentarios en los videos eran escasos. La mayoría de seguidores preguntaban por qué no usaba micrófono o cámara. La respuesta estándar era: prefiero mantener mi privacidad. El 3 de marzo de 2022, casi 14 años después de la desaparición de Carla, ocurrió algo extraordinario. Gamer Nomad 23 anunció que haría su primer stream con cámara. Patricia casi se desmaya cuando leyó el anuncio. ¿Podría ser? ¿Realmente iba a ver el rostro de esta persona? Ricardo organizó todo. Grabaron el stream, alertaron discretamente a autoridades en Monterrey y prepararon un plan de acción dependiendo de lo que vieran. La noche del stream, Patricia estaba en casa de su hermana, rodeada de Rosa y de Gabriela, su compañera del grupo de apoyo. Conectaron la computadora a la televisión para ver mejor. A las 8 de la noche, hora de Ciudad de México, comenzó el stream. Al principio, solo se veía el juego,
Stardew Valley en esta ocasión. Luego, después de unos minutos, apareció una pequeña ventana en la esquina mostrando la cámara. El grito de Patricia resonó por toda la casa. Ahí, en la pantalla, estaba su hija. Ya no era la niña de 11 años de la fotografía descolorida. Era una mujer joven de 24 años, con el cabello más largo, con piercings en las orejas, con una expresión más madura, pero era inconfundiblemente Carla. Los mismos ojos, la misma forma de la boca, el mismo lunar pequeño junto a la ceja izquierda. Patricia lloraba desconsoladamente mientras trataba de escribir en el chat del stream. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía teclear. Escribió: «Carla, soy tu mamá. Por favor, respóndeme». Pero el mensaje se perdió entre decenas de otros comentarios de espectadores regulares del canal. Gabriela la ayudó escribiendo en mayúsculas: «Carla Méndez de Coyoacán, tu mamá te está buscando desde 2008». En la pantalla vieron cómo la joven pausaba el juego. Se acercó a la cámara, leyendo los comentarios con expresión confundida. Luego su rostro se transformó completamente. La confusión dio paso al shock, luego a la incredulidad, después a algo que parecía miedo. Dijo con voz temblorosa: «¿Qué? No entiendo de qué hablan». Pero su reacción decía todo lo contrario. Sabía exactamente de qué hablaban. El chat del stream explotó. Otros espectadores comenzaron a buscar información. Alguien encontró los carteles de desaparición de Patricia, que todavía circulaban en redes sociales. Alguien más hizo una comparación lado a lado de la fotografía de Carla niña con la joven en la cámara. La similitud era innegable. El stream se llenó de mensajes. «Es ella. Llamen a la policía. ¿Dónde estás? ¿Estás bien?». La joven en la pantalla comenzó a hiperventilarse. Se podía ver el pánico en sus ojos. Dijo: «Necesito terminar el stream, lo siento», y cortó la transmisión abruptamente. Patricia gritaba hacia la pantalla negra: «No, no, Carla, espera, soy yo, soy tu mamá». Pero era demasiado tarde. El stream había terminado. Ricardo actuó inmediatamente. Contactó a las autoridades en Monterrey con toda la información que habían recopilado. Patricia quería tomar el primer autobús a Monterrey, pero Ricardo le explicó que tenían que dejar que las autoridades hicieran su trabajo. Si Carla estaba en peligro, una intervención policial apropiada era crucial, pero las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Patricia. Las autoridades lograron rastrear la dirección IP del stream hasta un edificio de departamentos en la colonia Country Sol de Monterrey. A la mañana siguiente, un operativo policial llegó al lugar. Patricia había viajado durante la noche con Rosa y Ricardo y esperaba a unas cuadras del edificio en una patrulla, mordiéndose las uñas hasta hacerlas sangrar. Los policías tocaron a la puerta del departamento 304. Después de varios minutos y advertencias de que derribarían la puerta, ésta se abrió. Una mujer de aproximadamente 40 años, delgada, nerviosa, abrió. Detrás de ella, asomándose con cautela, estaba la joven del stream. Los oficiales entraron, revisaron el departamento. No había signos de violencia o encierro. No había cadenas, no había candados inusuales. Era un departamento normal, modesto pero limpio. La joven fue llevada aparte para ser interrogada, mientras que la mujer mayor, identificada como Verónica Durán, era también cuestionada. La historia que emergió en las siguientes horas fue más compleja y perturbadora de lo que nadie había imaginado. Verónica Durán había perdido a su propia hija en un accidente automovilístico en 2007. La niña, también llamada Carla, había tenido la misma edad. Verónica había caído en una depresión profunda, perdió su trabajo como maestra, perdió contacto con su familia. En marzo de 2008, mientras visitaba Ciudad de México para intentar empezar de nuevo,
Había visto a Carla Méndez jugando sola en su casa con la puerta entreabierta. En un momento de locura alimentada por el dolor y la pérdida, Verónica había entrado a la casa. Le había dicho a Carla que su mamá le había pedido que la recogiera porque tenía una emergencia, y la niña, confiada e inocente, había ido con ella. Verónica la había llevado primero a Puebla, luego a Guanajuato, finalmente estableciéndose en Monterrey. Le había dicho a Carla que su madre había muerto en un accidente, que ella era su tía y ahora su tutora legal. Carla, con solo 11 años, traumatizada y confundida, eventualmente había aceptado esta nueva realidad. Verónica la había mantenido en casa los primeros años, educándola personalmente, diciéndole que el mundo exterior era peligroso. Nunca la golpeó. Nunca la maltrató físicamente, pero la manipulación psicológica fue devastadora. Le cambió el nombre a Laura. Le inventó una historia completa de su vida pasada. A medida que Carla crecía, Verónica aflojó gradualmente las restricciones, pero para entonces la joven había internalizado la narrativa. Creía que su madre Patricia había muerto, que Verónica era su única familia. Había completado su educación en línea, había conseguido trabajo remoto como diseñadora gráfica y había desarrollado el hobby de hacer streams de videojuegos como forma de conexión social sin exponerse demasiado. Cuando vio los mensajes en el stream, algo en su subconsciente se activó. Los recuerdos reprimidos de su infancia, la imagen borrosa de su verdadera madre, las calles de Coyoacán. Todo empezó a regresar en fragmentos confusos y aterradores. Por eso había entrado en pánico, por eso había cortado el stream. Parte de ella sabía que lo que decían los comentarios podría ser cierto, pero otra parte se aferraba a la única realidad que había conocido durante 13 años. Los psicólogos forenses que fueron llamados al caso dijeron que era un ejemplo clásico de síndrome de adaptación a cautiverio, aunque técnicamente Carla no había estado encerrada en el sentido físico después de los primeros años. La manipulación de Verónica había creado una prisión psicológica mucho más efectiva que cualquier celda. El reencuentro entre Patricia y Carla fue dolorosamente complicado. No fue como en las películas, con abrazos y lágrimas de alegría inmediata. Cuando finalmente se vieron cara a cara en las oficinas del Ministerio Público en Monterrey, Carla se mantuvo distante, casi escondida detrás de una trabajadora social. Patricia se acercó lentamente, llorando, con los brazos extendidos, diciendo: «Mi niña, mi Carlita, soy yo, soy tu mamá». Carla la miraba con una mezcla de reconocimiento vago y desconfianza. Dijo: «No sé, no recuerdo bien», pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Algo profundo en ella reconocía a esta mujer desesperada que tenía enfrente. Patricia le mostró fotografías de cuando era niña. Le habló de cosas específicas: la sudadera rosa con el conejo, las quesadillas que iban a comer ese día, los juegos de Nintendo DS que le gustaban, el nombre de su maestro en la escuela. Con cada detalle, Carla se quebraba un poco más. Los recuerdos reprimidos comenzaban a surgir, nebulosos pero innegables. Recordaba las calles empedradas de Coyoacán. Recordaba una casa pequeña, con plantas en la entrada. Recordaba una mujer que olía a canela y le cantaba canciones antes de dormir. Recordaba haber sido Carla Méndez. El proceso de recuperación fue largo y doloroso para ambas. Carla necesitó meses de terapia intensiva para procesar el trauma de lo que le había sucedido. Había perdido 13 años con su verdadera madre, 13 años viviendo una mentira. Al mismo tiempo, sentía culpa y confusión respecto a Verónica, quien a pesar de todo, la había tratado con cariño distorsionado durante todos esos años. Patricia tuvo que aprender a conocer a la mujer en la que se había convertido su hija.
Ya no era la niña de 11 años que recordaba. Carla tenía sus propias opiniones, sus propios gustos, sus propios traumas. La tarea de reconstruir una relación madre-hija desde cero era monumental. Hubo momentos de frustración, momentos en que Carla se alejaba, momentos en que Patricia lloraba sola preguntándose si realmente había recuperado a su hija o solo a un fantasma de ella. Verónica Durán fue arrestada y enfrentó cargos de secuestro y privación ilegal de la libertad. Durante el juicio, su defensa argumentó que actuó bajo trastorno mental severo causado por la muerte de su hija. Los psiquiatras confirmaron que sufría de trastorno por duelo complicado. Sin embargo, el juez determinó que, aunque su condición mental era un factor, había sostenido el engaño conscientemente durante 13 años. Fue sentenciada a 20 años de prisión, con tratamiento psiquiátrico obligatorio. Carla asistió al juicio, sentada junto a Patricia. Cuando le preguntaron si quería decir algo, se puso de pie y con voz temblorosa dijo: «Lo que me hiciste estuvo mal. Me quitaste a mi verdadera familia, me quitaste mi identidad. Pero también sé que estabas enferma, que tu dolor te hizo tomar la peor decisión posible. No sé si algún día podré perdonarte completamente, pero estoy trabajando en eso. Por mi salud mental, necesito dejar ir el odio». Las palabras de Carla causaron llanto generalizado en la sala. Verónica, que había permanecido estoica durante todo el juicio, finalmente se derrumbó, pidiendo perdón entre sollozos. Los meses posteriores al juicio fueron de reconstrucción lenta. Patricia y Carla se mudaron juntas a un pequeño departamento en Coyoacán, no muy lejos de la casa donde había ocurrido la desaparición original. Carla insistió en volver a ese barrio. Decía que necesitaba reconectar con sus raíces, recuperar los recuerdos fragmentados de su infancia. Las sesiones de terapia se volvieron parte de su rutina semanal. A veces juntas, a veces separadas. Carla trabajaba para procesar el trauma de descubrir que su vida entera había sido construida sobre una mentira. Patricia aprendía a darle espacio, a no asfixiarla con el amor desesperado de 13 años acumulados. Era un baile delicado de reconexión, lleno de pasos en falso, pero también de momentos hermosos. Carla decidió continuar con su canal de videojuegos, pero ahora bajo su verdadero nombre. Su historia se había vuelto viral, y su canal explotó en popularidad. Miles de personas seguían su viaje de recuperación y sanación. Usó su plataforma para hablar sobre personas desaparecidas, para dar voz a familias que seguían buscando, para colaborar con organizaciones dedicadas a estos casos. En uno de sus streams, 6 meses después de su reaparición, Carla finalmente contó su historia completa, con Patricia sentada junto a ella, fuera del cuadro de la cámara, pero sosteniendo su mano. Carla habló durante casi 2 horas. Describió el día de su desaparición desde su perspectiva, los años viviendo como Laura, el momento en que vio los comentarios en el stream, la confusión y el terror de darse cuenta de que todo lo que sabía era mentira. Y finalmente, el difícil pero esperanzador proceso de recuperar su verdadera identidad. El stream fue visto por cientos de miles de personas en tiempo real. Los comentarios estaban llenos de apoyo, de lágrimas, de agradecimiento por su valentía. Pero lo más importante fue que varias personas contactaron después diciendo que habían reconocido a personas desaparecidas en diversas plataformas en línea. 3 casos adicionales de personas desaparecidas fueron resueltos en los meses siguientes gracias a la atención que la historia de Carla había generado. Patricia volvió a su vida de manera gradual. Consiguió trabajo en una tienda de artesanías en Coyoacán, algo tranquilo que le permitía estar cerca de casa y disponible para Carla cuando la necesitara.
Los viernes, el día que había sido de vigilia y dolor durante 13 años, ahora lo dedicaban a estar juntas. A veces cocinaban, otras veces veían películas, otras simplemente hablaban. Eran momentos sagrados de reconexión, de construir nuevos recuerdos sobre la base frágil de los antiguos. Rosa, la hermana de Patricia, se convirtió en un pilar fundamental de apoyo para ambas. Organizaba comidas familiares, incluía a Carla en todas las actividades familiares, la ayudaba a conocer a primos, tíos, abuelos que apenas recordaba o no conocía en absoluto. La familia extendida acogió a Carla con amor incondicional, dándole el espacio que necesitaba, pero asegurándole que tenía un lugar en el clan Méndez. Ricardo Torres, el detective que había sido fundamental en la resolución del caso, siguió en contacto con Patricia y Carla. Se había convertido en algo así como un tío honorario. A veces las visitaba para cenar, traía documentos o fotografías que había encontrado del caso, piezas de un rompecabezas que ayudaban a Carla a llenar los vacíos de su memoria. El primer cumpleaños de Carla después de su reaparición, el 7 de agosto de 2022, fue un evento emotivo. Patricia organizó una pequeña fiesta en el departamento. Invitó solo a personas cercanas, Rosa y su familia, Gabriela del grupo de apoyo, Ricardo y algunos nuevos amigos que Carla había hecho. Cuando Patricia trajo el pastel con 24 velas, todos cantaron las mañanitas. Carla lloraba mientras soplaba las velas, y cuando Patricia le preguntó qué había pedido, respondió: «Pedí que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que pasamos nosotras». A medida que pasaban los meses, la relación entre madre e hija se profundizaba. Había momentos difíciles, discusiones sobre límites y espacios, sobre decisiones y autonomía. Carla había sido forzada a ser independiente desde muy joven, y a veces chocaba con los instintos protectores de Patricia, pero aprendieron a comunicarse, a negociar, a respetarse mutuamente como las adultas que ahora ambas eran. Un día, casi un año después de la reaparición, Carla le pidió a Patricia que la llevara al parque donde solían ir cuando era niña. Caminaron juntas por las calles de Coyoacán hasta llegar a un pequeño parque con juegos oxidados y bancas de madera. Carla se sentó en un columpio, algo que le quedaba pequeño ahora, y comenzó a balancearse suavemente. «Estoy empezando a recordar más cosas», dijo Carla. «Recuerdo que me empujabas en estos columpios. Recuerdo que me comprabas paletas de hielo de la señora que vendía en la esquina. Recuerdo que me decías que si empujaba muy fuerte llegaría hasta las nubes». Patricia se sentó en el columpio junto a ella, también balanceándose. «Te encantaban las paletas de limón con chile», dijo con voz suave. «Siempre terminabas con la boca manchada de rojo». Se quedaron ahí por largo rato, dos mujeres en columpios de niños, recuperando pedazos de un pasado robado. La terapia continuó siendo esencial. El terapeuta de Carla le explicó que probablemente nunca recuperaría todos sus recuerdos de infancia, que algunos se habían perdido para siempre, fragmentados por el trauma y el paso del tiempo. Pero le aseguró que eso estaba bien, que podía construir una vida plena y feliz con los recuerdos que tenía y los nuevos que estaba creando. Patricia también estaba en terapia, trabajando su propio trauma de haber perdido a su hija durante 13 años. Tenía pesadillas recurrentes donde volvía a perder a Carla, donde se despertaba gritando para luego escuchar la voz somnolienta de su hija preguntando si estaba bien. Estaba aprendiendo a soltar la culpa de no haber estado ahí para protegerla, culpa que racionalmente sabía que no tenía fundamento, pero que emocionalmente la carcomía. El canal de Carla siguió creciendo. Ya no era solo sobre videojuegos, se convirtió en un espacio de sanación comunitaria. Hacía streams donde hablaba sobre salud mental, sobre trauma, sobre el proceso de reconstruir identidad.
Invitaba a expertos, a otros sobrevivientes, a familiares de desaparecidos. Se convirtió en una voz importante en la conversación sobre personas desaparecidas en México, un problema que afectaba a decenas de miles de familias. En marzo de 2023, en el 15º aniversario de su desaparición, Carla y Patricia organizaron una conferencia de prensa en colaboración con organizaciones de familias de desaparecidos. Carla habló con voz firme. Yo tuve la fortuna de ser encontrada, de regresar con mi madre, pero hay decenas de miles de personas que siguen desaparecidas, decenas de miles de familias que siguen buscando. Mi historia no puede ser la excepción, tiene que ser el ejemplo de que hay que seguir buscando, hay que seguir exigiendo, hay que seguir creyendo. Patricia estaba junto a ella, con la mano en su hombro, asintiendo. Luego agregó: a todas las madres, padres, familias que siguen buscando, no se rindan. Yo busqué durante 13 años sin certeza de que volvería a ver a mi hija, pero seguí buscando. Y hoy ella está aquí conmigo. No pierdan la esperanza. Sus palabras resonaron en todo el país. La conferencia fue cubierta por medios nacionales e internacionales. El hashtag "No dejen de buscar" se volvió tendencia en redes sociales. Varias organizaciones reportaron aumentos en voluntarios y recursos en las semanas siguientes. Pero más allá del impacto público, la vida diaria de Carla y Patricia continuaba con su ritmo de sanación gradual. Establecieron tradiciones nuevas. Domingos de cine y palomitas, martes de cocinar juntas, experimentando recetas nuevas, jueves de caminatas por diferentes barrios de la ciudad. Eran rituales simples pero profundos, tejiendo una nueva relación sobre la base de la antigua. Carla conoció a un joven llamado Daniel en una convención de videojuegos. Él era diseñador de sonido para juegos independientes, amable y paciente. Cuando Carla le contó su historia, él la escuchó sin juicio, sin hacer que se sintiera como una víctima o una curiosidad. Su relación se desarrolló lentamente, con Carla estableciendo límites claros y Daniel respetándolos completamente. Cuando Carla le presentó a Daniel a Patricia, ésta sintió un nudo en el estómago. Parte de ella quería que Carla se quedara con ella para siempre. Temía perderla otra vez de cualquier forma. Pero cuando vio cómo Daniel miraba a su hija, con respeto y cariño genuino, cuando vio cómo Carla sonreía con él de manera que no había visto antes, supo que tenía que dejarla crecer. La terapia le había enseñado que amar no era aferrarse, era permitir que la otra persona floreciera. En diciembre de 2023, Carla se mudó a su propio departamento, a solo 10 minutos caminando del de Patricia. Fue un paso enorme, aterrador para ambas, pero necesario. La noche antes de la mudanza, se sentaron juntas en la sala, rodeadas de cajas. ¿Estás segura de esto?, preguntó Patricia, tratando de mantener la voz firme. Estoy asustada, admitió Carla. Pero creo que lo necesito. Necesito probar que puedo ser independiente de manera saludable, no porque me obligaron como cuando era Laura, sino porque yo lo elijo como Carla. Patricia asintió, conteniendo las lágrimas. Voy a extrañarte muchísimo. Esta casa va a sentirse tan vacía. Estaré a 10 minutos, mamá. Puedes venir cuando quieras, y yo vendré seguido. No te estoy dejando, solo estoy creciendo. Se abrazaron por largo rato, llorando, pero también sonriendo. Era otro paso en el proceso de sanación, doloroso pero necesario. Los meses siguientes confirmaron que había sido la decisión correcta. Carla prosperó en su independencia, pero mantenía contacto constante con Patricia. Cenaban juntas 2 o 3 veces por semana, se llamaban casi todos los días.
La distancia física había fortalecido su vínculo emocional, permitiéndoles relacionarse no solo como madre e hija, sino también como amigas, como confidentes. En junio de 2024, Carla lanzó un libro de memorias titulado Reaparecida, mi viaje de Laura de vuelta a Carla. El libro detallaba su experiencia completa desde sus fragmentados recuerdos de infancia, los años viviendo bajo identidad falsa, el momento del descubrimiento y el difícil proceso de recuperación. Patricia escribió el prólogo, un texto devastadoramente honesto sobre el dolor de perder a un hijo y la complicada alegría de recuperarlo transformado. El libro se convirtió en bestseller en México. Las ganancias las donaron en su totalidad a organizaciones que buscaban personas desaparecidas. Carla dio decenas de entrevistas, apareció en programas de televisión, siempre con el mensaje de no dejar de buscar, de no perder la esperanza. Una de las presentaciones del libro fue precisamente en una librería en Coyoacán, a pocas cuadras de donde todo había comenzado 16 años atrás. El lugar estaba abarrotado. Vinieron familiares, amigos, gente del barrio que recordaba cuando Carla desapareció, periodistas, activistas. Cuando Carla subió al pequeño escenario, buscó con la mirada a su madre entre la audiencia. Patricia estaba en primera fila, con Rosa a su lado, ambas llorando de orgullo. Carla comenzó a leer un pasaje del libro, el capítulo sobre el día de su reaparición. Su voz se quebraba ocasionalmente, pero continuaba. Cuando vi a mi madre por primera vez en 13 años, no sabía si realmente era mi madre. Mi mente estaba confundida, mi corazón estaba roto. Pero algo profundo dentro de mí, algo que Verónica nunca pudo quitarme completamente, reconoció a esta mujer. Reconoció el amor en sus ojos, el dolor en su rostro, la esperanza desesperada en sus manos extendidas. Y en ese momento, comencé el camino de vuelta a mí misma. La audiencia aplaudió largamente. Durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien preguntó: ¿Has perdonado a Verónica Durán? Carla pensó cuidadosamente antes de responder. Perdonar es complicado. Algunos días siento que puedo, otros días la rabia me consume. Mi terapeuta dice que el perdón es un proceso, no un destino. Estoy en ese proceso. Pero lo que sí puedo decir es que he elegido no dejar que lo que ella hizo defina el resto de mi vida. He elegido sanar, crecer y usar mi experiencia para ayudar a otros. Esa es mi forma de ganar. Después de la presentación, Patricia y Carla caminaron juntas por las calles de Coyoacán. Pasaron frente a la casa donde Carla había sido tomada, ahora ocupada por otra familia. Se detuvieron por un momento. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera dejado esa puerta entreabierta, dijo Patricia en voz baja. Mamá, no, respondió Carla firmemente. No puedes culparte. Hemos hablado de esto 1000 veces en terapia. Lo que pasó no fue tu culpa. Fue culpa de una mujer enferma que tomó una decisión terrible. Punto. Patricia asintió, pero era una batalla que todavía libraba consigo misma. Continuaron caminando hasta llegar al Parque de los Columpios. Se sentaron en una banca, observando a los niños jugar mientras el sol comenzaba a ponerse. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Carla después de un largo silencio. A veces extraño la simplicidad de ser Laura. No sabía que mi vida era una mentira, así que en cierta forma era más fácil, pero luego recuerdo que esa facilidad venía de la ignorancia, del engaño, y me doy cuenta de que prefiero 1000 veces la complicada verdad de ser Carla que la falsa simplicidad de ser Laura.